Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A partir de este momento vamos a comenzar con una serie de podcasts hablando sobre Manuel Belgrano. Sí, el general Manuel Belgrano. Pero antes que nada te quiero invitar a que reflexionemos no solamente sobre el prócer que creó la bandera, sino sobre el abogado, el político, el militar, el intelectual argentino que hizo mucho más que todo eso. Pero primero te quiero invitar a que te suscribas al canal, ¿sí? Que nos sigas en las redes sociales, soy Profe Gardela, y que obviamente interactuemos por todos esos medios para seguir aprendiendo juntos temas relacionados con la historia. Ahora sí, comencemos con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nace en Buenos Aires en 1770 y muere en 1820. Fue abogado, político y militar argentino, una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia del país. En el libro parroquial de bautismo de la Iglesia Catedral de Buenos Aires se lee al final de la página 43 lo siguiente: en 4 de junio de 1770, el señor doctor don Juan Baltasar Maciel, canónigo magistral de esta Santa Iglesia Catedral, provisto y vicario general de este obispado y abogado de las Reales Audiencias del Perú de Chile, bautizó, puso óleo y crisma a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que nació ayer 3 del Corriente. Es hijo legítimo de don Domingo Belgrano Pérez y de doña Josefa González. Fue padrino don Julián Gregorio de Espinosa. Manuel Belgrano fue el cuarto hijo de un matrimonio que tuvo 8 varones y 3 mujeres. El padre Domingo Belgrano y Peri había llegado al Río de la Plata en 1751. Era de origen genovés. En Buenos Aires prosperó, obtuvo la nacionalización, en ese momento se decía la naturalización, integró el núcleo de comerciantes más importante de Buenos Aires, se casó en 1757 con doña María Josefa González Casero. Ella era de un antiguo arraigo de la ciudad, de una familia muy acomodada y muy tradicional de la época. Dio a su numerosa familia una educación muy esmerada y una vida muy cómoda. Pertenecían a las familias más ricas y reconocidas de la ciudad de Buenos Aires. Los hijos correspondieron a la solicitud de sus padres, sirvieron al Estado, en las milicias, en la administración pública o en el sacerdocio, dedicándose obviamente con mucho esmero y con mucho brillo también, ¿sí? En sus actividades. No pasaron desapercibidos en ningún aspecto en los cuales se desarrollaron. Recordado como el creador de la bandera nacional y el general que consolidó la independencia con sus victorias en la batalla de Tucumán y Salta en 1812 y 1813, Manuel Belgrano fue ante todo un intelectual de intachable integridad y firmeza, convicciones patrióticas, un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y la educación de sus habitantes. Claro está, las circunstancias de las luchas emancipadoras y su propia coherencia de pensamiento y acción lo abocaron, sin embargo, a asumir misiones militares que en realidad en las cuales él no estaba preparado y en las que cosechó tanto éxitos como derrotas. Algunos de ellos te los mencioné anteriormente, como en Tucumán y en Salta. El joven Manuel estudió latín, filosofía, teología en el Real Colegio San Carlos. Marchó luego a España y cursó estudios en Salamanca, Valladolid, donde se graduó del bachiller en 1789, y en Madrid, en cuya universidad obtuvo en 1792 el diploma de abogado, dedicado especialmente su atención a la economía política. Qué interesante, ¿no? La coincidencia de cuando él estudiaba
con un hecho muy importante que pasaba en Europa por aquel entonces y que le va a llamar realmente la atención. Y es esto, mirá. Desde allí siguió los acontecimientos de la Revolución Francesa, que se dan en 1789, que le influyeron hasta el punto tal de llevarlo a adoptar la ideología liberal. Por lo tanto, cuando regresa al Río de la Plata, al ser nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires entre 1794 y 1810, a pedido del rey Carlos IV de España, desde ese cargo él abogó por la libertad de comercio, el desarrollo de la agricultura y la creación de escuelas comerciales y de náutica. En 1806 participó como capitán de las milicias urbanas en la defensa frente a la invasión inglesa. Fue designado sargento mayor del regimiento de patricios y sirvió como ayudante a Santiago de Liniers. Sin descuidar su tarea en el consulado, Belgrano colaboró con el Semanario de la Agricultura, Industria y Comercio y fundó una sociedad patriótica, literaria y económica, y también el periódico de comercio, el Correo de Comercio, siempre con el ánimo de difundir y llevar a la práctica su ideario liberal, que era el que había adquirido y se había identificado en Europa, y de contribuir al desarrollo de la educación, de la cultura y de la economía del país. Pronto tomó conciencia, sin embargo, que sus proyectos modernizadores eran irrealizables en la marco de cómo estaba la administración colonial en ese momento. Y él se dio cuenta que solamente se podía llevar adelante un proyecto de progreso siempre y cuando hubiese independencia. Ganado para la causa emancipadora, empezó a conspirar contra la dominación española desde 1809, llegando noticias de la ocupación de la metrópoli por el ejército francés. Belgrano fue uno de los dirigentes de la Revolución de Mayo, que se extendió entre el 18 y el 25 de ese mes de 1810. Punto de partida del proceso independentista, y formó parte como vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio en el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires. Esto son solo algunos datos, algo de información, como que para que vayamos empapándonos sobre quién fue Manuel Belgrano. En próximos podcasts vamos a hablar sobre diferentes posturas que él tenía ante conflictos y problemáticas particulares que se daban, pensamientos e ideales que eran de avanzada para el momento, y vamos a seguir indagando sobre sus acciones, pero no nos vamos a quedar solamente con el prócer que saludamos y que homenajeamos y que recordamos los 20 de junio, sino que vamos a entrar de lleno en la persona de Manuel Belgrano, en sus valores, en sus tradiciones, en quién fue, qué buscaba, qué consiguió. Para eso te espero en los próximos podcasts que vamos a hacer muy prontito. Si te gustó obviamente te pido que les des like, que te suscribas y que obviamente sigamos aprendiendo juntos, esta vez sobre Manuel Belgrano.